Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la oración. ¿Y qué es la oración? Pues bien, lo vamos a definir a partir de estas dos imágenes. En el primer ejemplo nos dice, hola, esta niña está saludando. Y en el segundo ejemplo dice, Sara mira su álbum de fotos. Está enunciando lo que está sucediendo en la imagen. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la oración? Que la oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un sentimiento completo. ¿Por qué? Porque se puede comprender lo que se quiere decir, ya sea a través de una palabra o de un conjunto de palabras. Toda oración debe tener tres características importantes. La primera, debe tener sentido completo. ¿Por qué? Porque expresa un pensamiento completo, una idea completa. Debe tener otra característica, tener figura de entonación, es decir, debe expresar la actitud del hablante. Puede expresar un simple enunciado, ya sea de forma afirmativa, negativa, plantear una interrogación o una exclamación, hacernos conocer una duda o una orden. Cualquier aspecto que el hablante quiera dar a conocer se va a constituir en una oración. Es una de las características. Y la característica más importante es que esta oración debe tener autonomía sintáctica, es decir, que esa palabra o ese conjunto de palabras no necesitan de otra construcción mayor para ser comprendidas en su plenitud. Ahora bien, hablemos de cuáles son los elementos de la oración. La oración tiene dos elementos importantes. Bueno, la oración bimembre en todo caso. El sujeto, ya conocido también como sintagma nominal, y el predicado, conocido como sintagma verbal. El sintagma nominal nos va a señalar de qué o de quién se está hablando en la oración, en este caso de Gabriel. Y el sintagma verbal nos va a decir ¿qué se habla del sintagma nominal? ¿Qué se dice del sintagma nominal? En este caso, ¿qué se dice de Gabriel? Monta bicicleta todas las tardes. Por lo tanto, monta bicicleta todas las tardes sería nuestro sintagma verbal. Ahora bien, si estamos hablando de sintagmas, ¿qué es un sintagma? Pues bien, un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que constituyen una unidad sintáctica y cumplen una función dentro de la oración, por ejemplo. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos. Me encantó ese libro, es una oración. ¿De qué se habla en esa oración? Se habla de ese libro. Ese libro sería el sintagma nominal. ¿Qué se dice de ese libro? Que me encantó. Ahora bien, en la segunda oración, el pianista de la orquesta es mi novio. ¿De quién se habla en la oración? Del pianista de la orquesta. ¿Y qué se dice de él? Que es mi novio. El pianista de la orquesta sería el sintagma nominal y es mi novio el sintagma verbal. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el sintagma es mayor que la palabra. Si bien es una palabra o conjunto de palabras el sintagma, cuando se constituye de una palabra, esa palabra es el núcleo del sintagma. Y también hay que tomar en cuenta que es menor que la oración, porque ya dijimos, la oración tiene dos elementos, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Por lo tanto, dos sintagmas están formando a la oración simple, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Ahora veamos cómo podemos reconocer al sintagma nominal. Pues para reconocer al sintagma nominal nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién se habla en la oración? Haciendo esa pregunta, podemos identificar al sintagma nominal de cualquier oración. Dice, se fueron de paseo las estudiantes de sexto. ¿De quiénes se habla en esa oración? Se habla de las estudiantes de sexto. Compraremos panes de coco. ¿De qué se habla? De panes de coco. Los jóvenes muchas veces son inmaduros. ¿De quiénes se habla? Se está hablando de los jóvenes. La Plaza 25 de Mayo se está remodelando. ¿De qué se habla? De la Plaza 25 de Mayo. Viajarán a Europa los mejores estudiantes de este año. ¿De quién se está hablando en esta oración? De los mejores estudiantes de este año. La noche está cálida y estrellada. ¿De qué se habla? Se habla de la noche. Quedó con un aire colonial el patio del colegio. ¿De qué se está hablando?
Se está hablando del patio del colegio. Ana se fue sin avisar a nadie. ¿De quién se habla? Se habla de Ana. Es muy importante tomar en cuenta que el sintagma nominal, como dijimos anteriormente, puede estar constituido por una palabra o varias palabras. Otro aspecto a tomar en cuenta es que debemos considerar que el sintagma nominal se puede ubicar al inicio de la oración, al final de la oración o al centro de la oración. Siempre que responda a esta pregunta, vamos a poder identificar de forma certera al sintagma nominal. Ahora bien, todo sintagma nominal tiene cierta estructura. Lo más importante que debe tener un sintagma nominal es su núcleo. Y el núcleo de un sintagma nominal siempre es un nombre o sustantivo. De ahí que ese sintagma va a recibir el nombre de sintagma nominal, tomando en cuenta que su núcleo es un nombre o sustantivo. Ahora bien, a veces un núcleo puede estar acompañado de otras palabras, esas palabras que van a determinar al núcleo, que van a modificar al núcleo, que van a ampliarnos la información sobre el núcleo, que van a precisar al núcleo. Esas palabras que le acompañan son conocidas con el nombre de subordinados. Estos subordinados pueden ser de tres clases: el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Vamos a practicar algunos ejercicios para reconocer al sintagma nominal y a su núcleo. La puerta está abierta. ¿De qué se habla en esa oración? Se habla de la puerta. Dijimos que el sintagma puede ser un conjunto de palabras y su núcleo siempre va a ser un sustantivo o cualquier palabra que funcione como sustantivo. En este caso, ¿cuál sería el sustantivo? El sustantivo sería puerta. Por lo tanto, puerta sería el núcleo. En la segunda oración, ese trabajo está bien hecho. Nuestro sintagma nominal sería ese trabajo. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería trabajo. Juan oraba junto a su madre. ¿De quién se habla en la oración? Se habla de Juan. Como Juan es la única palabra que está formando el sintagma nominal, por lo tanto, Juan al mismo tiempo es el núcleo de ese mismo sintagma. Mi papá olvidó su promesa. ¿De quién se habla en la oración? Se habla de mi papá. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo sería papá, porque es un sustantivo. Boris necesita de tu ayuda. Sintagma nominal. ¿De quién se habla? Se habla de Boris. ¿Cuál sería el núcleo? El único sustantivo que constituye ese sintagma. Boris. El alumno asistió a la velada. ¿De quién se habla? Se habla del alumno. ¿Cuál sería su núcleo? Su núcleo sería alumno. Apagaron el fuego los bomberos. ¿De quién se habla en esta oración? Se está hablando de los bomberos. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería el sustantivo bomberos. Pues bien, como podrás observar, aquí tenemos al sintagma nominal con sus respectivos núcleos. Y como decíamos anteriormente, el núcleo a veces puede estar solo o a veces acompañado de otras palabras. ¿Cuáles son esas otras palabras que le acompañan al núcleo? Dijimos eran los subordinados. Y los subordinados pueden ser el modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Aquel que se une, que se enlaza, que se refiere a nuestro núcleo en el sintagma nominal de forma directa. De ahí su nombre, sin ningún tipo de nexo. ¿Qué palabras pueden funcionar como modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. Artículos de todas las clases y adjetivos de todas las clases. Y también una construcción endocéntrica. ¿Qué es una construcción endocéntrica? Es un conjunto de palabras que se forma con un adverbio y un adjetivo. Veamos los siguientes ejemplos. Dice, la mesa café está sucia. ¿De qué se habla en la oración? Se habla de la mesa café. ¿Cuál sería nuestro núcleo? El sustantivo mesa. Ahora, ¿cuáles serían los modificadores directos? Esas palabras que están acompañando a nuestro núcleo de forma directa sin ningún nexo.
Y ya dijimos, son artículos o adjetivos. Tenemos el artículo la, que se va a constituir en el modificador directo determinante, y tenemos al adjetivo café, que también se va a constituir en otro modificador directo. Ese delincuente se escapó. ¿De quién se habla en esa oración? Se habla de ese delincuente. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería delincuente. Ahora bien, sabemos que ese es un adjetivo demostrativo. Por lo tanto, ese va a funcionar como modificador directo. Incendiaron la Casa Blanca. Entonces, ¿de qué se habla en esa oración? Se habla de la Casa Blanca. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería el sustantivo casa. Tenemos un artículo y un adjetivo. Ambos serían los modificadores directos del sustantivo casa. El mercado está vacío. ¿De qué se habla? Se habla del mercado. ¿Cuál sería el núcleo? El sustantivo mercado. Por lo tanto, él sería el modificador directo. Los niños más pequeños lloraron. Sintagma nominal, los niños más pequeños. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería niños. Sustantivo niños. Los sería nuestro modificador directo, determinante artículo, y más pequeños sería la construcción endocéntrica que se está formando con un adverbio y un adjetivo. Más pequeños, por lo tanto, también sería un modificador directo. Aparte del modificador directo, como subordinado también puede haber un modificador indirecto. ¿Qué va a ser el modificador indirecto? Va a precisar a nuestro núcleo sustantivo a través de un nexo. ¿Y qué puede funcionar como un modificador indirecto? Un complemento o una construcción comparativa. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el castillo de cristal se derrumbó. ¿Cuál sería el sintagma nominal? El sintagma nominal, ¿de qué se habla en esa oración? Sería el castillo de cristal. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Nuestro sustantivo castillo. Tenemos un modificador directo, un determinante artículo, y como modificador indirecto dijimos es un complemento que se puede formar a partir de un nexo, en este caso de la preposición de. Por lo tanto, de cristal sería el modificador indirecto. Como se puede observar, está unido a nuestro núcleo a través de un nexo. De ahí su nombre indirecto. Del nexo preposición. Me gusta el pan con dulce. ¿De qué se habla en esa oración? Se habla del pan con dulce. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo sería pan. Tenemos un modificador directo determinante artículo, que sería el. Y finalmente, el modificador indirecto, que se está uniendo a nuestro núcleo a través de un nexo preposición con dulce. El lobo como el perro aúlla en las noches. ¿De qué se habla en esa oración? Del lobo como el perro. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Lobo. Y tenemos un modificador directo, artículo determinante. Como el perro sería esta construcción comparativa que se mencionó al inicio. ¿Por qué se llama construcción comparativa? Porque se establece una comparación a través de la conjunción como. Por lo tanto, como el perro sería el modificador indirecto. Aparte del modificador directo e indirecto, a veces podremos encontrar una aposición. ¿Qué es una aposición? Es la palabra o conjunto de palabras que tienen el mismo valor que el núcleo. Tenemos el ejemplo, José, el mejor alumno del curso, viajará a Europa. ¿De qué se habla en esa oración? Pues bien, se habla de José, el mejor alumno del curso. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Nuestro núcleo sería José. Dijimos, la aposición es esa construcción que se forma de una palabra o conjunto de palabras que tienen el mismo valor sintáctico que nuestro núcleo. Si observamos, dice José. ¿Quién es José? El mejor alumno del curso. ¿Y quién es el mejor alumno del curso? Es José. ¿Por qué otro aspecto?
se puede reconocer a la posición porque siempre va entre comas. Por lo tanto, el mejor alumno del curso sería la aposición. Ahora bien, dice, la mamá de Rosa, Ana, falleció repentinamente. Entonces, analicemos cuál es el sintagma nominal. ¿De quién se habla? De la mamá de Rosa, Ana. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Sería el sustantivo mamá. Tenemos un determinante artículo la y también tenemos un modificador indirecto de Rosa. Y tenemos nuestra aposición, que está entre comas, es Ana, y Ana se constituye en la posición. Como dijimos, Ana tiene el mismo valor que mamá, porque la mamá de Rosa es Ana. ¿Quién es Ana? La mamá de Rosa. Por lo tanto, la aposición, no lo olvides, lo puedes identificar de forma rápida porque siempre va a ir entre comas dentro del sintagma nominal. Muy bien, con esto hemos terminado el análisis del sintagma nominal, pero también hay un sintagma verbal en la oración simple. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues nos hacemos la pregunta, ¿qué se dice del sujeto? Y cuando te la respondas, entonces estás frente al sintagma verbal. Ahí tenemos los ejemplos que analizamos para identificar el sintagma nominal y ya los teníamos ubicados. Ahora, ¿qué se dice de las estudiantes de sexto? Que se fueron de paseo, sería nuestro sintagma verbal. ¿Qué se dice de los panes de coco que compraremos el fin de semana? ¿Qué se dice de los jóvenes? Muchas veces son inmaduros, por lo tanto, eso sería el sintagma verbal. ¿Qué se dice de la Plaza 25 de Mayo que se está remodelando? ¿Qué se dice de los mejores estudiantes de este año que viajarán a Europa? ¿Qué se dice de la noche que está cálida y estrellada? ¿Qué se dice del patio del colegio que quedó con un aire colonial? Y finalmente, ¿qué se dice de Ana? Se fue sin avisar a nadie. Ese sería el sintagma verbal. Como se puede verificar en la imagen, el sintagma verbal puede estar al inicio, puede estar al final o puede estar dividido en dos partes. Hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer a nuestro sintagma verbal? ¿Cuál es su estructura? El sintagma verbal también está estructurado por un núcleo, que es la parte más importante de ese sintagma. ¿Y qué categoría gramatical funciona como núcleo del sintagma verbal? Pues funciona un verbo, de ahí su nombre, sintagma verbal. Al igual que en el sintagma nominal, al núcleo del sintagma verbal le pueden acompañar otras palabras para brindarnos información de cómo se está realizando la acción verbal. Esas palabras que le acompañan se llaman complementos. Estos complementos pueden ser el objeto directo, el objeto indirecto, el objeto circunstancial, el complemento agente o el atributivo o atributo. Empecemos viendo cómo reconocemos el sintagma verbal. Ya dijimos, el núcleo del sintagma verbal siempre va a ser un verbo. Si observamos el ejemplo de la siguiente oración, dice, José, el mejor alumno del curso, viajará a Europa. Identificamos al sintagma nominal y sabemos que es José el alumno del curso. ¿Y qué se dice de José, el mejor alumno del curso? Que viajará a Europa. Por lo tanto, viajará a Europa sería nuestro sintagma verbal. ¿Y cuál sería el núcleo? El núcleo sería viajará, porque viajará es un verbo. En el segundo ejemplo dice, Ana, la mamá de Rosa, falleció repentinamente. ¿De quién se habla? De Ana, la mamá de Rosa, que sería nuestro sintagma nominal. Pero, ¿qué se dice de Ana, la mamá de Rosa? Que falleció repentinamente. Por lo tanto, falleció repentinamente sería el sintagma verbal. ¿Cuál sería nuestro núcleo verbal? Nuestro núcleo sería falleció. Otra vez comprobamos que el núcleo es un verbo. ¿Qué palabras, qué complementos le pueden acompañar? Dijimos el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es aquel que recibe la acción de forma inmediata.
¿Cómo podemos reconocer o identificar al objeto directo haciendo las preguntas? ¿Qué es lo que? O ¿a quién? ¿Qué es lo que cuando se trate de cosas y a quién cuando se trate de personas? Ana compra pan, dice nuestro ejemplo. Identificamos a los elementos y ahí tenemos a Ana, que sería nuestro sintagma nominal, y compra pan, el sintagma verbal. Identificamos al núcleo de nuestro sintagma verbal, que sería compra, el verbo comprar, y le preguntamos, ¿qué es lo que compra? La respuesta sería pan. Por lo tanto, pan sería el objeto directo. En nuestro siguiente ejemplo dice, Celia ama a Pedro. ¿De quién se habla en la oración? Se habla de Celia. ¿Qué se dice de Celia? Que ama a Pedro. Entonces, identificamos a nuestro núcleo verbal, que sería ama, el verbo amar, y le preguntamos, ¿a quién ama? La respuesta va a ser a Pedro. Por lo tanto, a Pedro sería nuestro objeto directo. ¿Cómo se puede comprobar que a Pedro es el objeto directo? Porque cuando esta oración que está en voz activa la transformamos a la voz pasiva, entonces a Pedro se va a convertir en un complemento agente. Convirtiendo a la voz pasiva, entonces tendríamos Pedro es amado por Celia. Tenemos a Pedro como sujeto paciente. Tenemos es amado por Celia, sería nuestro sintagma verbal. Y como podemos ver, ahí tenemos el verbo principal. Ahora está en voz pasiva. Antes estaba en voz activa y nos va a aparecer un complemento agente, que es por Celia. Ahora bien, también se puede sustituir el objeto directo por el pronombre lo, por el pronombre la en sus plurales o por los pronombres me, te, se, nos, os. Ahí tenemos, si reemplazamos a Pedro por un pronombre, vamos a tener Celia lo ama. Este lo está sustituyendo al objeto directo, que sería a Pedro. Por lo tanto, ese lo va a ser el objeto directo. Ya dijimos entonces en conclusión que un objeto directo se puede reemplazar por los siguientes pronombres: la, lo, las, los, me, te, se, nos, os. Aparte del objeto directo, a veces podremos encontrar al objeto indirecto. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Haciendo las preguntas al verbo. ¿Para quién o a quién? ¿Qué es el objeto indirecto? Sin embargo, el objeto indirecto es aquel que se beneficia o se perjudica con la acción verbal. Ahora veamos. Dice, los delegados llevarán agua para los huelguistas. ¿De quién se habla en la oración? De los delegados. ¿Qué se dice de ellos? Que llevarán agua a los huelguistas, que sería nuestro sintagma verbal. Nuestro núcleo en esa oración sería llevarán. Buscamos un objeto directo si es que hay y le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que llevarán? Si hay respuesta, seguramente va a ser nuestro objeto directo. Ahora le preguntamos, ¿para quién llevarán agua? Llevarán agua para los huelguistas. Para los huelguistas sería nuestro objeto indirecto. El siguiente ejemplo dice, Juan envió un mensaje a su madre. ¿Cuál sería nuestro sintagma nominal? Nuestro sintagma nominal sería Juan, porque de él se está hablando. ¿Qué se dice de Juan? Que envió un mensaje a su madre. ¿Cuál sería nuestro núcleo? El verbo sería envió. Entonces, le preguntamos al verbo, ¿a quién? ¿Qué es lo que envió buscando el objeto directo? Seguramente la respuesta va a ser un mensaje, sería nuestro objeto directo. Ahora buscamos a nuestro objeto indirecto y decimos, ¿qué es lo que envió? ¿Para quién envió un mensaje? ¿O a quién envió un mensaje? En ese caso, nuestra respuesta va a ser a su madre. Por lo tanto, a su madre sería nuestro objeto indirecto. ¿Cómo saber y estar seguros de que el objeto directo es el que hemos elegido? Pues cuando cambiemos esta oración a la voz pasiva, el objeto indirecto va a seguir siendo objeto indirecto también en la oración pasiva. ¿Cómo quedaría esta oración en voz pasiva?
sería un mensaje fue enviado por Juan a su madre. Como ya dijimos, el objeto directo se va a convertir en un sujeto paciente y todo lo que nos queda va a ser nuestro sintagma verbal. Fue enviado es el verbo en voz pasiva, el auxiliar con el principal en participio. Fue auxiliar, enviado, verbo principal, envió. En participio ahora, luego vamos a tener el complemento agente por Juan y obviamente podemos comprobar que el objeto indirecto sigue siendo indirecto, porque si le preguntamos a quién fue enviado, nos dirá a su madre. Ahora bien, ¿por qué pronombre se puede sustituir al objeto indirecto? Se puede sustituir por el pronombre le. Les, mete, se, nos, os. Si quiero sustituir este objeto indirecto, mi oración sería Juan le envió un mensaje. Este le está queriendo decir ¿a quién le envió? Pues le envió a ella, le envió a él, le envió a su madre. Por lo tanto, le va a ser nuestro objeto indirecto. Juan, nuestro sintagma nominal, todo lo restante, el sintagma verbal, envió nuestro núcleo. ¿Qué es lo que envió? Un mensaje. Sería el objeto directo a quien le envió a su madre. Ese le, por lo tanto, sería el objeto indirecto. Y los pronombres que pueden funcionar como objetos indirectos van a ser le, les, me, te, se, nos, os. Ahora pasamos. Otro complemento que puede aparecer en el sintagma verbal es el objeto circunstancial. Y ese va a responder a distintas interrogantes. ¿Por qué? Porque nos explica las circunstancias en que se realiza la acción verbal. Ahí tenemos, los jóvenes viajarán el fin de semana. El cabildo se realizó en la ex estación Aniceto Arce. La primera oración. Sintagma nominal sería los jóvenes. Sintagma verbal, viajarán el fin de semana. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo viajarán? El fin de semana. Viajarán sería nuestro núcleo y el fin de semana sería nuestro objeto circunstancial. ¿De qué? De tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? El cabildo se realizó en la ex estación Aniceto Arce. ¿De qué se habla? Se habla del cabildo, sintagma nominal. ¿Qué se dice del sintagma nominal? Que se realizó en la estación Aniceto Arce. Identificamos a nuestro núcleo, que sería realizó, y le preguntamos, ¿dónde se realizó? La respuesta sería en la ex estación Aniceto Arce, que sería un objeto circunstancial del lugar. Juan hizo sus deberes. ¿De quién se habla? De Juan. ¿Qué se dice de Juan? Que hizo sus deberes a pie juntillas. ¿Cuál sería nuestro núcleo verbal? Sería hizo. Ahora le preguntamos, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a pie juntillas. A pie juntillas sería nuestro objeto circunstancial de modo porque está respondiendo a la cuestionante cómo. Las joyas de mi madre son de oro. ¿De qué se habla? Se habla de las joyas de mi madre. Sería sintagma nominal. ¿Qué se dice? Que son de oro. Nuestro núcleo sería son. Si le preguntamos ¿de qué son? La respuesta va a ser de oro. Entonces, este de oro sería el sintagma nominal de materia. Objeto circunstancial de materia. El joven fue con sus primos. Sintagma nominal. ¿De qué se habla? Se habla del joven. ¿Qué se dice del joven? Que fue con sus primos. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Sería el verbo ser en pasado, fue. Y si le preguntamos ¿con quién se fue? Nos va a decir con sus primos. Con sus primos sería el objeto circunstancial de compañía. Ella trabaja por necesidad. ¿De quién se habla? Se habla de ella. ¿Qué se dice de ella? Que trabaja por necesidad, sintagma verbal. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo? El núcleo sería trabaja. Por lo tanto, trabaja queda encerrado. Ahora le preguntamos a ese núcleo, ¿por qué trabaja? La respuesta sería por necesidad. Por necesidad sería el objeto circunstancial de causa. Finalmente dice, ellos estudian para superarse. ¿De quiénes se habla? Se habla de ellos. ¿Qué se dice de ellos? Que estudian para superarse. ¿Cuál sería nuestro núcleo en ese sintagma verbal? Sería el verbo estudiar.
Y si le preguntamos a ese verbo, ¿para qué estudian? La respuesta va a ser para superarse. Por lo tanto, para superarse sería nuestro objeto circunstancial de finalidad. Aparte del objeto circunstancial, también podemos encontrar otros complementos. Tal es el caso del complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Es aquel que realiza la acción verbal, pero en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar la acción verbal realizada por un verbo auxiliar y un verbo principal. El verbo auxiliar ser y el verbo principal expresado en participio. ¿Qué significa eso? Que el verbo principal siempre va a terminar en ado, ido, ida, o puede terminar también en to, cho o so. Entonces analicemos el ejemplo. Dice, el certamen será auspiciado por Coca-Cola. ¿De qué se habla en esa oración? Se habla del certamen, que sería nuestro sintagma nominal. ¿Qué se dice de ese certamen? Que será auspiciado por Coca-Cola. Como podemos observar, ahí tenemos la presencia del verbo auxiliar ser más un verbo principal en participio que está terminando en ado. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro núcleo en ese sintagma verbal? Nuestro núcleo sería será auspiciado. Ahora bien, ¿qué dice? El complemento agente es el que realiza la acción verbal en voz pasiva, verbo auxiliar y principal, y va encabezado por la preposición por, tal como estamos observando en nuestro ejemplo. Por lo tanto, por Coca-Cola sería nuestro complemento agente. El siguiente ejemplo dice, la corte electoral fue saqueada por los ciudadanos enardecidos. ¿De qué se habla en la oración? De la corte electoral. ¿Qué se dice de la corte electoral? Que fue saqueada por los ciudadanos enardecidos. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Fue saqueada. Verbo auxiliar más verbo principal. Y nuestro complemento agente está yendo encabezado por la preposición por. Los votos fueron contados por los delegados. ¿De quién se habla esa oración? ¿De qué se habla? Se habla de los votos. ¿Qué se dice de los votos? Que fueron contados por los delegados. Nuestro núcleo sería fueron contados nuevamente en voz pasiva, verbo auxiliar más principal, y nuestro complemento agente está yendo encabezado por la preposición por. Por lo tanto, por los delegados sería nuestro complemento agente. Aparte del complemento agente, a nuestro núcleo también le podría acompañar un atributivo. Pero ¿cuándo aparece el atributivo? El atributivo aparece después de un verbo copulativo. ¿Cuáles son nuestros verbos copulativos? El verbo ser, estar y parecer. Hay que tomar muy en cuenta. Entonces, observemos los siguientes ejemplos, que dice, el clima de Santa Cruz es tropical. ¿De qué se habla en esa oración? Se habla del clima de Santa Cruz. ¿Qué se dice del clima de Santa Cruz? Que es tropical. Por lo tanto, es tropical sería nuestro sintagma verbal. ¿Cuál es nuestro núcleo? Nuestro núcleo es el verbo ser, representado por es. Como es un verbo copulativo, por lo tanto, tropical sería nuestro atributivo. Toda esta gente es vagabunda. Ahora bien, ¿de qué se habla en esta oración? De toda esta gente. ¿Qué se dice de toda esta gente? Se dice que es vagabunda. Nuestro núcleo, ¿cuál sería? Nuevamente el verbo ser. Por lo tanto, vagabunda sería el atributivo. Don Fabián está enfermo. ¿De quién se habla? De don Fabián. ¿Qué se dice? Que está enfermo. ¿Cuál sería nuestro núcleo? Ahí aparece otro verbo copulativo, que es el verbo estar. Por lo tanto, esta sería nuestro núcleo. ¿Qué se dice de don Fabián? ¿Qué es lo que está al lado de nuestro verbo copulativo? Es el atributivo. La joven parece asustada. ¿De quién se habla? Se habla de la joven. ¿Qué se dice de la joven? Que parece asustada. ¿Cuál es nuestro núcleo? El otro verbo copulativo, que es el verbo parecer. Por lo tanto, encerramos a nuestro núcleo y podemos encontrar al atributivo asustada. Ahora, es importante recalcar que cuando hablamos del atributivo es
aquel que hace referencia tanto al sujeto como al verbo y va a concordar en género y en número con el sujeto al que se está refiriendo. Con eso habríamos terminado el estudio de los elementos de la oración simple.